de la UNAM. Él es maestro en Ciencias de la Salud en Fauna Silvestre por parte de la Royal Veterinary College de la Universidad de Londres. Ha presentado más de 280 conferencias, publicaciones científicas y de difusión a nivel nacional e internacional. Y ha supervisado más de 60 proyectos de investigación. Todas estas actividades están relacionadas con medicina y el manejo de fauna silvestre. Fue presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, ASCAR, entre 2003 y 2007. Ha elaborado también como profesor de asignatura en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con temas de fauna silvestre, tanto en licenciatura como posgrado. Ha sido es director general de los zoológicos y conservación de fauna silvestre en la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México desde el 2019 y labora desde el 2009 como profesor titular C, investigador de tiempo completo en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Departamento de la Producción Agrícola y Animal de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Bueno, le damos un fuerte aplauso, bueno, una bienvenida justamente al doctor Fernando Gual. Gracias por acompañarnos. Y el doctor Gual, ¿puede ya compartir su presentación para que la podamos ver? Bien, ahí ya se alcanza a ver, espérenme. Perfecto, muy bien, doctor Gual. Bien, pues muchísimas gracias antes que nada por la invitación al seminario. Siempre es un gusto pues, platicar de estos temas con toda la gente interesada a través de estos foros que nos permiten difundir la labor que se realiza todos los días y que a veces se nos olvida platicarle a los demás, ¿no? A veces estamos tan metidos en el trabajo diario de atención a los animales silvestres que tenemos bajo cuidado humano en los zoológicos que se nos olvida difundir pues esa labor que la gente no se da cuenta. A veces con las visitas a los zoológicos, pues algunos interesados leerán los letreros, algunos otros participarán en alguna actividad educativa o preguntarán, pero muchos no lo harán y a veces es difícil llegar a todos los millones de visitantes y pues esperamos que a través de la educación informal y actividades educativas pues lleguemos a más personas, por lo que nos da mucho gusto platicar a través de estos foros y agradezco la invitación de la Facultad de Ciencias y el seminario. Bien, vamos a hablar de la labor de los zoológicos en general y en cuanto a conservación, que ahorita vamos a ver que hoy en día pues, la conservación es la misión primordial. Como Noé nos platicaba, soy profesor tanto de la UNAM como de la UAM y me gusta mucho iniciar estas pláticas con este esquema que es muy gráfico. Son los animales camino a la extinción. Esos son 2 tigres, pero esos mismos tigres podrían ser 2 jaguares o 2 monos araguatos o el animal que ustedes estén interesados y que esté en peligro de extinción, y pues van camino a la extinción, como muchas especies que hoy en día se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Sin embargo, a pesar de que ahí la extinción está cerca, ¿no? Está muy cerca, hay desviaciones, ¿no? Y hay caminos alternativas para darse la vuelta, ¿no? Y tomar otro camino que depende de nosotros mismos. Por un lado, pues están los gobiernos que pues tienen la experiencia y los permisos para trabajar con estos animales, pues muchas organizaciones multinacionales que le dicen, vente para acá, tigre, yo te ayudo, yo tengo la lana para ayudarte. Por ahí las ONGs
dicen, espérenme tantito, tigres, aquí los que sabemos del tema somos nosotros, mejor vente con nosotros. Por ahí el ecoturismo, hoy yo te ayudo. El uso racional o aprovechamiento sostenible de los recursos, yo también te ayudo. Y por ahí, en chiquito, pues están los zoológicos. Ahí podremos decir, ¿no? Vente, tigre, yo te ayudo, aquí te cuido, acá adentro, ¿no? Te elimino todos esos riesgos que hay en vida silvestre hoy en día y yo te cuido aquí adentro. Entonces, simplemente es para ilustrar que hay muchos caminos a tomar para desarrollar la conservación. Hay mucha gente con buenas intenciones, pero a veces con malas ideas o que no está preparada para tomar esas decisiones y muchos hablan de eso, ¿no? El camino a la extinción está pavimentado con buenas intenciones, hay muy buenas intenciones, pero hay que acercarse a la gente que sabe del tema, ¿no? Y esa gente está repartida en las dependencias gubernamentales, en los zoológicos, en los acuarios. ¿Quién más tiene la mayor experiencia del manejo de estas especies que los cuidan todos los días, ¿no? Entonces hay que colaborar y hacer este trabajo en conjunto. Hay historias que no nos gusta platicar, o más bien sí debemos de platicarlas porque son historias de extinción y hay muchas especies que ya no existen, aunque hay gente, genetistas tratando de recuperar especies extintas genéticamente. Seguramente con la tecnología que tenemos hoy en día podremos recuperar algunas, pero pues no es nada más recuperar al mamut, sino todas las condiciones en las que se encontraba el mamut y que ya no existen. Entonces es algo difícil, ¿no? El ecosistema ha cambiado y pues a lo mejor hay especies que ya no es factible que sobrevivan hoy en día, ¿no? Entonces, México no es la excepción. El carnívoro terrestre más grande de México no existe, está extinto, el oso gris mexicano. El carpintero más grande del mundo, orgullosamente mexicano, el carpintero imperial, pues solo lo podemos ver ahí en ciencias, en los museos, en la colección de aves y nada más, no existe uno solo vivo y está extinto, ¿no? Entonces, pues esto también sucede en México. Para entrar en contexto, pues los zoológicos no es algo nuevo, ¿no? La primera colección de animales la ubican en la ciudad de Ur, en Sumeria, por allá entre el Tigris y el Éufrates, que nos platican de esa civilización de Mesopotamia fabulosa. Bueno, tenían su zoológico hace más de 4,000 años. Ya existía una colección de especies que llevaban de otras partes del mundo. Originalmente los zoológicos eran pues colecciones de animales salvajes que mantenían principalmente la realeza, ¿no? Los nobles, la realeza, para mostrar el poderío que tenían y que pues también podían con animales silvestres y mostrárselos a sus súbditos y a su gente, a sus invitados. En todas las grandes civilizaciones del mundo hubo colecciones de este tipo de animales, los persas, los griegos, los romanos, los chinos, todos, ¿no? Y México, pues no podía faltar, y Moctezuma, pues documentaron, con la llegada de los españoles, documentaron el zoológico de Moctezuma y Casa de las Aves. Posteriormente, ya los zoológicos que le llamamos modernos iniciaron en la segunda parte de los 1700 y en 1800, en ese siglo, el siglo XIX, pues ya se construyeron zoológicos en las principales ciudades del mundo, que originalmente conocían como las casas de las fieras, ¿no? Ahí, pues en un mapa antiguo, donde se ubicaba la Casa de las Aves de Moctezuma. Entonces, no somos ajenos como mexicanos a estas colecciones antiguas de animales.
hubo algunos primeros intentos de hacer conservación en zoológicos. Originalmente la gran mayoría, por no decir que todos, con excepción del Zoológico de Londres, que no abrió sus puertas al público visitante originalmente, se abrió solo a científicos del tamaño de Darwin y artistas, pintores, que iban a ver animales que de otra forma no hubieran conocido. Posteriormente decidieron abrir al público visitante para mantener el zoológico y cobrar la entrada. Pero la gran mayoría de zoológicos se iniciaron simplemente para ser lugares recreativos, y empezaron a ver que podían tener otras funciones. Por ahí ahorita se está revisando a través de un grupo multidisciplinario de expertos en diferentes temas, el tema de bisontes. Bueno, el Zoológico de Bronx intentó hacer iniciar un programa de conservación, de mantener un grupo de bisontes que estuvo a punto de extinguirse, el bisonte de llanura, por la cacería desmedida que hubo, por diferentes razones durante la colonización de Norteamérica, y fue de los primeros intentos. Más adelante, por los 60s, ya se hablaba de una especie de arca de Noé, como zoológicos, que hoy en día va mucho más allá que el resguardo de animales silvestres, ¿no? Hoy en día, pues, de lo que fue la caza de las fieras del siglo XIX, del origen de todos esos zoológicos, pasando por los parques zoológicos con diferentes objetivos y temática de los zoológicos, motivos de preocupación y tipo de exhibiciones. Todo esto ha ido evolucionando gradualmente y no paralelamente, entre un zoológico y otro, hacia centros de conservación del siglo XXI, pues en donde el medio ambiente es lo importante y el tema, hablar de ecosistemas, de conservación global, de redes organizadas para recuperar especies, exhibiciones. Ahorita entramos al tema de exhibiciones, inmersión del paisaje, etcétera. Hoy en día, aunque hay dos formas en las que tradicionalmente hemos platicado y hablado de que hacemos conservación: conservación in situ en su lugar de origen, conservación ex situ fuera de su lugar de origen. Pues hoy en día tratamos de vincular esas dos, para no separar una cosa de otra. La conservación es una sola, ¿no? Conservamos ecosistemas, conservamos las especies junto con todo su entorno, y una de las herramientas, como decía, es los zoológicos, una de las herramientas, ¿no? Entonces, hoy procuramos hablar de una conservación integral o integrada que vincula las dos acciones, ¿no? In situ y ex situ. Algunos le llaman sortasitu a este tipo de conservación. La Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios habla de conservación integrada. Todos pueden, a través de las ligas de la WAZA, WAZA, consultar en varios idiomas esta estrategia, y aprovechar la información disponible. ¿Qué quiere decir conservación integrada? Demostrar vínculos entre la conservación ex situ y la conservación in situ, y tenemos varias herramientas. Hace algunas décadas hablábamos de que los zoológicos modernos tenían 4 objetivos primordiales: recreación, investigación, educación y conservación, y lo repetíamos por todos lados, ¿no? Hoy en día la misión primordial de los zoológicos es la conservación a través de herramientas. Ahí entran esos objetivos anteriores, ahora son herramientas para lograr la conservación integrada. ¿Qué herramientas tenemos para hacer conservación? Conservar poblaciones silvestres. Ahorita vamos a mencionar brevemente ahí el tema. Ciencia e investigación. Tiene que aprovechar este material biológico importantísimo. Si no, no conoceríamos muchas de las especies. Las conocemos gracias a que las pudimos estudiar en un zoológico, en un acuario. Manejo de poblaciones, manejo colaborativo de las especies. Ahorita
platicamos brevemente, Cóndor de California, Lobo Mexicano. Es un programa colaborativo entre dos naciones, entre instituciones, entre zoológicos públicos y privados, entre dependencias de gobierno. Entonces, esto es de colaboración, ¿no? Colaborar, comunicar lo que hacemos, educar y capacitar al personal y a los futuros conservacionistas, sostenibilidad, ética y bienestar animal. Ahorita voy a hacer énfasis en esa parte, ¿no? Hay muchas especies que ya se encuentran en zoológicos, pero lo más importante es que muchas de estas especies están amenazadas. Entonces hay que aprovechar que ya están en los zoológicos para hacer un manejo de poblaciones en pro de su conservación. Hay por ahí un documento ya científico en el que ya han estudiado el valor de la conservación en zoológicos y se habla que un 25% de las especies que en las últimas décadas han mejorado su situación, o sea, se han alejado de la extinción. Uno de ellos es el lobo mexicano, otro el cóndor de California. Ambos pasaron, al menos en la lista de México de especies en peligro de extinción, de la clasificación de probablemente extinto en vida silvestre a en peligro de extinción. Ese es un gran brinco, que algunas especies no lo logran y se extinguen. Esas dos especies mexicanas, que es el lobo mexicano y el cóndor de California, en estos últimos años es cuando lograron ese brinco de probablemente extinto en vida silvestre a en peligro de extinción, que es un gran paso, ¿no? Se está alejando de la extinción. Y por ahí hay varias especies, algunas más conocidas que otras, que si no hubiera sido por su reproducción en zoológicos, estarían extintas definitivamente, ¿no? Estas son algunas de las especies que gracias a zoológicos que han trabajado arduamente en recuperarlas, hoy en día se han alejado de la extinción, ¿no? Entre ellas, pues como notarán, hay varias especies mexicanas, ¿no? Hurón de patas negras, cóndor de California, lobo mexicano, ajolote xochimilco, entre otras. ¿Qué hacen los zoológicos? Tienen muchas actividades que a veces, como decía al principio, se nos olvida platicarlas, ¿no? Es importante difundirlas. Se reproducen especies en peligro en los zoológicos, se desarrollan programas de educación ambiental, le llamamos también educación para la conservación. Para muchos de nosotros fue el primer contacto con la naturaleza, porque vivimos en grandes ciudades que hay poco contacto con la naturaleza y alrededor del mundo se calcula que 700 millones de personas visitan zoológicos en todos los países del mundo, los principales zoológicos más reconocidos. Entonces es una gran oportunidad tener a todas estas personas que se atraen atraídas por estas especies. Hay que aprovechar esa visita, ¿no? ¿Qué hacen los zoológicos? Aislamos de las amenazas. Allá afuera no está fácil. Quien haya ido, muchos de ustedes trabajan en campo o hacen prácticas de campo, se darán cuenta que la situación no está fácil. Allá afuera hay muchas amenazas un zoológico aísla a un acuario, aísla de esas amenazas. Quisiéramos que allá fuera un paraíso terrenal y allá pudiéramos mantener vivas a todas estas especies, pero no es así. Entonces tenemos que tener alternativas y tenemos que tomar las decisiones a tiempo, ¿no? No esperarnos a que quede un ejemplar de una especie como ha sucedido y la extinción es inminente. Entonces, los aislamos de cierta, por ejemplo, yo soy médico veterinario de formación,
Hay enfermedades como la quitridiomicosis o el hongo quítrido que está matando anfibios alrededor del mundo. Bueno, en un zoológico, si tomamos las precauciones adecuadas, podemos aislarlos de esa enfermedad, en lo que logramos ver cómo a través de manejo del ambiente empezamos a eliminar ese hongo que va a estar bien difícil porque ya se esparció a todo el mundo. Sin embargo, pues tenemos la posibilidad de aislar ciertas poblaciones que están en grave riesgo de esa enfermedad que está matando a individuos y a poblaciones y especies. Ya hay especies documentadas que se extinguieron, que pues la enfermedad fue el motivo de extinción final, aunado a todo lo que sucede hacia alrededor en su hábitat, ¿no? Se genera mucha información en los zoológicos. Veo ahí un letrero que quedan como 8 minutos. Bueno, ahí nos conectamos de nuevo a la misma dirección, decía Noé, ¿no? Para continuar con el tema ahorita que se nos corte. Pero bueno, informamos, generamos mucha información, como les decía, para muchos de nosotros hubiera sido imposible estudiar estas especies si no nos hubiéramos acercado a un zoológico con el simple interés como estudiante. Pues yo empecé como servicio social en el zoológico y fue mi gran oportunidad para pues conocer estas especies y aprender de ellas. Entonces se genera mucha información valiosísima para el manejo y la conservación de estas especies a través de diferentes medios, ¿no? Hacemos investigación básica y aplicada y muchos investigadores pues trabajan tanto en el zoológico como en vida silvestre. Captación de fondos para muchos proyectos de conservación. La única fuente de financiamiento fue proyectos de conservación in situ en su lugar de origen. Las fuentes de financiamiento son los propios zoológicos. Entonces muchos zoológicos que son privados y que cobran la entrada, pues parte de ese dinero se va directamente a la conservación. Se habla de ser la segunda, tercera fuente principal de financiamiento de proyectos de conservación in situ, ¿no? Se aprovechan esas relaciones públicas que se logran a través de los zoológicos. Hay programas de educación local en los zoológicos de la Ciudad de México. Hemos tenido programas con la SEP para que los niños de primaria asistan al zoológico a tomar clases, ¿no? De biología y aspectos relacionados. También hay programas in situ en el lugar, con los indígenas, con las poblaciones que comparten el hábitat con estas especies. También hay programas financiados por zoológicos, ¿no? Hay proyectos de campo, obviamente. Algunos de nosotros hemos tenido la fortuna de salir a campo a trabajar con las mismas especies con las que trabajamos en zoológicos, como el cóndor de California, por ejemplo, y aprovechamos esa experiencia que tomamos a través de los años en el manejo de estos animales para, pues, aplicarlo en vida silvestre, y es lo que ha permitido recuperar a muchas de estas especies. Hablaba del cóndor de California, creo que tenemos unas diapositivas más adelante. Publicaciones, aunque a veces está muy acotado porque publicamos en medios no tan masivos y pues algunos estudiantes y profesionistas lo leerán. Necesitamos hacer más difusión, más publicación para difusión en medios más masivos y para la gente pues simplemente interesada en el tema, que no son profesionistas en la materia. Entrenamiento y desarrollo de capacidades, entrenamiento de personal para trabajo en vida silvestre. Hay muchos alumnos que hemos tenido de biología, de veterinaria, que hoy en día trabajan en campo y fuera de México, inclusive con algunas especies tan raras como orangutanes, que pues su primer contacto con estos animales fue un zoológico y de ahí fueron adentrándose en la conservación y entrenándose, ¿no? ¿Qué más hacemos en zoológicos? Se contratan investigadores de campo para la conservación. Muchos de los investigadores que están en campo trabajando por recuperar especies son pagados por zoológicos y acuarios.
a lo mejor parte de su tiempo están en el zoológico, pero otra parte están en campo trabajando en la conservación. Eso es lo importante, vincular esas actividades de un lado y otro. Planes de manejo colaborativo, les daba el ejemplo del bisonte, habemos algunos zoológicos ayudando o revisando el programa de recuperación del bisonte en México, junto con gente que trabaja en campo con bisontes en el norte de México. Bueno, trabajamos o colaboramos en esos planes de manejo de especies silvestres para su recuperación. Se participa en muchos comités para desarrollar estrategias, proyectos, lineamientos para conservar especies. Trabajamos, aunque no debería de ser nuestra principal actividad en México, los zoológicos funcionan como centros de rescate y rehabilitación de especies, ¿no? Porque no hay otro lugar a donde mandarlos, están muy acotados los espacios para este tipo de actividades, pues le entramos al quite y como zoológicos también disponemos de espacio para algunas de estas especies. Y nuevamente la colaboración, ¿no? Ahora, todo esto, no es fácil, ¿no? Trabajar con estas especies en zoológicos. Si no trabajamos en conjunto con el resto de la comunidad de zoológicos, pues mantener la diversidad genética en los zoológicos es difícil, el espacio disponible es finito, tenemos poco espacio para todo lo que quisiéramos hacer. Vamos a regresar al tema de espacio en un ratito. El costo de estos programas se ha calculado y un cóndor cuesta $millones, porque es lo que se le ha invertido en promedio a cada cóndor en el programa. Entonces, el costo es importante en estos proyectos. La factibilidad de reintroducciones, que es una de las herramientas, no es la única, pues no es para todas las especies, vamos, hay especies muy difíciles de reintroducir, hay dificultades de mantener algunas especies que no tenemos tanto conocimiento como quisiéramos, controlar enfermedades infecciosas y no infecciosas, la parte de bienestar, voy a abundar en el tema en unos momentos, que se va a cortar en un minuto más o menos, y no todas las especies que tenemos ahí son, estamos con proyectos de conservación, sin embargo nos permiten llegar a más gente que se interesa. Hay animales muy taquilleros que la gente busca en un zoológico. No quiero decir que todos los zoológicos tengan que tener todas las especies, sin embargo algunos las tenemos. O tenemos muchas, ¿no? En Chapultepec, pues tenemos la fortuna de tener los 2 pandas gigantes más longevos fuera de China, los únicos que no son propiedad de China, pues nacieron aquí en México hace muchos años, hace 30 y hace 33 años. Bueno, es un animal súper taquillero, súper carismático y nos permite que la gente vaya a ver al panda gigante y de paso conozca al lobo mexicano, al teporingo, al ajolote, a todas las especies nativas de México, y eso les permite ser los embajadores de la vida silvestre para dar a conocer a todas sus especies, a todas las otras especies que están en riesgo o en peligro. Y creo que se nos va a